te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Una vez más con la oportunidad que el Dios Todopoderoso nos da para compartir esta palabra de vida, de fe, de esperanza, con una cápsula de fe en este tiempo difícil de pandemia en la que de pronto muchos están turbados. Qué bueno es traer una palabra de alivio, qué bueno es tener la gloria de Dios cada día a través de esta palabra hermosa para que visite tu hogar y que tú puedas compartirlo con tus contactos. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 11, el verso 1. Dice la escritura, la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Que Dios añada bendición a esta escritura hermosa. En Génesis capítulo 11, el verso 1. Bendito sea el nombre del Señor. Todos tenían una misma lengua, un solo lenguaje, era un solo idioma, ¿verdad? Todos podían comprenderse perfectamente porque no estaba el inglés, no había alemán, no había francés. Todos hablaban una sola lengua, se cree que se llamaba el sánscrito, una lengua muy antigua que parece ser que aún se habla en una región de la India, la lengua original, ¿verdad? Así que todos podían comprenderse. Yo creo que si uno sintoniza un noticiero hoy en día, no importa si es un noticiero alemán o un noticiero en mandarín o en árabe o en algún país africano o italiano, francés o de habla inglesa u holandesa, creo que todos vamos a entender lo que están hablando porque hoy se habla una misma cosa. Hoy todos estamos hablando de una pandemia, ¿verdad? De un virus llamado coronavirus o el COVID-19. Esto se ha tornado bastante complejo, te prende las noticias y todo gira en torno a esta pandemia, todo está girando en torno a este tema, ¿verdad? Una cantidad de muertos y una incertidumbre total, los gobiernos están preocupados, tomando medidas, los ministerios de salud colapsando, los hospitales, gente con miedo, unos cumplen las medidas, otros no, pero todo el mundo está hablando de lo mismo. Y yo quiero preguntarte cuál es tu lenguaje e invitarte para que tú adoptes un lenguaje diferente en la tarde de hoy, para que tú adoptes un idioma diferente. ¿Por qué? Porque para eso nos llama Dios. Primero, todos tenemos que hablar de acuerdo a la palabra del Señor nos enseña. Lo otro, nosotros somos cristianos evangélicos e invitamos a todo aquel que pueda hacer este video, ver este video, a unirse a la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 7, dice, pero tenemos este tesoro, el cual es el Evangelio, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos, siendo humanos y siendo frágiles, porque la Biblia nos dice que somos como un vaso frágil, y las mujeres mucho más frágiles, ¿verdad? Y Dios ha depositado un tesoro hermoso, que es la fe y que es el Evangelio de Dios. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que Dios ha depositado en nosotros su poder y su gloria a través del Evangelio. Y a través de nosotros, que somos vasos frágiles, que somos unas vasijas de barro, Dios ha hecho milagros, señales y cosas impresionantes. Pero eso no nos exime a nosotros de pruebas, de dificultades, de tentaciones, de enfermedad. No nos exime. Y esto es lo grande, que Dios pone en un estuche, en un empaque frágil, pone su gloria y lo ha puesto, lo ha colocado en nosotros para que la excelencia y toda gloria le pertenezca a Él. Entonces el apóstol Pablo en este mismo pasaje nos enseña cómo debe ser nuestro lenguaje, porque más adelante en el verso 8 y 9 el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo. O sea, es verdad. Oye, todo el mundo está atribulado, ¿verdad? Está pasando por una dificultad difícil, tanto cristiano como no cristiano. Y dice, no, más no angustiado, en apuros, más no desamparado. Sí, mucha gente se siente desamparada por el gobierno, pero a nosotros, el pueblo de Dios, no nos ampara el gobierno, nosotros nos ampara Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones, del Dios del cielo, del ejército del cielo. Él es el que nos protege y Él no nos ha desamparado. Por eso también dice el apóstol Pablo en el verso 9 del capítulo 4 de 2 de Corintios, dice, perseguidos, mas no desamparados, dice, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué?
porque en ocasiones, aunque tengamos alguna pérdida, alguna dificultad o algo, aunque algo nos salga mal, créame que no estamos destruidos, no hemos perdido. Hasta donde yo sé, el pueblo del Señor no ha perdido una sola batalla, porque Dios siempre nos da la victoria. Dios siempre nos da la victoria en su nombre. Si estamos con Él, vamos a salir siendo siempre más que vencedores, no solamente vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso lo importante de este pasaje, de creer, de saber, de que si estamos perseguidos, pero no estamos desamparados, si estamos derribados, no estamos destruidos, no estamos como si se hubiese perdido todo, no. Nosotros tenemos que estar, el pueblo de Dios, tranquilo, confiado, con fe, porque tenemos la esperanza. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y la gente dice por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. Así que nuestra esperanza y nuestra fe no están cimentadas en cualquier cosa, sino en Jehová Dios de los ejércitos. Y es tiempo de que entonces hablemos con un lenguaje bíblico. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, en el verso 19 y 20, dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, cantando y alabando a Jesucristo el Señor, al Dios Todopoderoso en nuestros corazones. Así que la invitación es hablar palabras de fe. En medio de la pandemia, aunque el mundo se esté volviendo pedazos, nosotros tenemos que hablar de fe, de esperanza, de vida, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Yo veo a un Josué y a un Caleb diciendo, el amparo se ha apartado del enemigo, y con nosotros está Jehová, diciendo que el enemigo se los iban a comer ellos como pan. ¿Me entiendes? Nosotros vemos a un Jonatán diciendo, a Jehová le da lo mismo, dar la victoria con mucho o con poco. Yo veo a un patriarca llamado Job diciendo, yo sé que mi Redentor vive, diciendo, aunque el Señor me matare, en él esperaré. A un David diciendo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Yo veo a una Nehemías diciendo que la mano de Jehová es benéfica. Yo veo a los hombres de Dios hablando frases positivas, hablando de fe y de esperanza. Así que, aunque el mundo se esté volviendo pedazos, Dios puede guiar nuestros pasos. Dios nos va a dar la victoria. Créanlo. Hable de fe, hable de esperanza, no hable de negativismo. Créale a Dios y proclame esta palabra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Comparte esta palabra, Dios te bendiga y Dios te guarde.